Y para la gloria del Señor, pues bueno, en esta mañana me ha tocado a mí cuando el altar es probado. Amén. Y para eso vamos a leer en Segunda de Crónicas 33:16. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanzas, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Amén. Wow. Sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. ¿Qué estábamos haciendo ahorita? Adorando al Rey. Una de las cosas que el Señor más me venía hablando era eso. Adoración. Y recuerden que nuestra pastora nos ha enseñado que una de las armas de guerra que es la adoración. Entonces, la alabanza, miren, es lo más hermoso. Yo creo que todos hemos experimentado lo que es adorar al Señor. Y llega un momento en que no queremos parar. ¿Para qué? Para seguirle adorando. Y aquí nos dice que Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y alabanzas. Ofrendas de paz y alabanzas. Gloria a Dios. Entonces, yo, bueno, estuve leyendo el capítulo 33 completo, que lo invito también de pronto a que lo lea y que usted pueda entrar un poquito más en contexto. ¿De qué habla también en este capítulo 33? Que ¿quién estaba reinando? Manasés, ¿ya? Y que nos habla allí en ese capítulo 33, que él comenzó a reinar a los 55 años en Jerusalén, ¿ya? Pero ¿qué hizo Manasés? Hizo lo malo delante de Jehová, ya que él hizo todo lo contrario a su padre. Recuerden que ya nos habían hablado sobre esto, que él levantó altares a Baal, hizo imágenes y adoró, mejor dicho, a todo lo contrario al Señor. Amén. ¿Y qué hizo esto? Multiplicó la maldad. Pero mire, algo que yo leía y decía era que al ver el Señor tanta maldad que hizo Manasés, ¿qué hizo el Señor? Lo entregó al rey asirio. Y dice la palabra que lo aprisionaron con grillos y atados con cadenas, se lo llevaron ¿a dónde? A Babilonia. Pero luego de esto, vemos que en el versículo 12 dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y el 13 dice: y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aleluya. ¿Qué tuvo que pasar? El Señor permitió todo esto. ¿Para qué? Para que Manasés luego pudiera doblegarse a él y pudiera ver que el Señor era Dios de dioses. Amén. Rey de reyes, Señor de señores. Y ahí nos dice en el 16 que fue cuando él reparó luego el altar de Jehová. Algo que él estaba haciendo mal durante mucho tiempo. Y quizás de pronto eso nos hace ver a nosotros también cuántas cosas nosotros hemos hecho mal y nuestro altar está deshecho. Y cuántas cosas el Señor puede permitir, o sea, Él permite para después nosotros tengamos que ser doblegados y saber que Él es Dios, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, aquí vemos que Él reconoció. ¿Cuántas veces nosotros hemos reconocido y le hemos dicho: Señor, me equivoqué?
Ayúdame. Señor, todo aquello que yo hice conforme a lo que a mí me parecía, no era. Pero cuántas veces ni siquiera lo hacemos, sino que pensamos, sí, el Señor lo sabe todo. Pero ¿y dónde está nuestra humillación? ¿Dónde está el reconocer que Él es soberano, que Él es Rey de Reyes? Y Manasés reparó el altar con sacrificios, con adoración. ¿Cómo estás reparando tú el altar? Y aún si el Señor lo está probando, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Entonces, no es una ofrenda de ir a sacrificar, no. El Señor quiere tu corazón y quiere el mío. Quiere humillación. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué qué? Que es una rendición a Él, que sabemos que, Señor, si tú no haces algo en mí, yo no lo voy a poder hacer. Pero es reconocer, es ir a esa humillación. Y la alabanza no es cantar por cantar. Mira, es en ese altar donde si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleva hasta algunas adoraciones que tú no te imaginas. Y allí el Señor enciende ese altar, porque tú estás dispuesto, porque yo estoy dispuesta, porque vinimos a humillarnos a Él, al único que se merece. ¿No? Y ese altar lo podemos encender como con direccionamiento, porque a veces nos pueden ganar nuestras emociones, pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos dirija, el altar se enciende con direccionamiento y es muy diferente. ¿Ya? Y aunque sabemos que ese altar se enciende y vamos a ser probados, pero aún en ese momento de ser probados, aún esa llama que siga encendida, que podamos llegar a traer al Señor lo mejor. Allí en ese altar es rendición. Vuelvo y repito, es humillación. ¿No? Y de ahí nos podremos dar cuenta que esa llama el Señor no va a permitir que se apague, sino que ¿qué podemos hacer? Mira, quizás de pronto en nuestras manos no, pero allí es donde el Señor puede usar a cualquiera para que tu altar no quede en cenizas, sino que se siga encendiendo, porque lo que a mí me falta, tú lo tienes. Y el Señor nos puede usar ¿para qué? Para encender a esa otra persona, a ese otro hermano, que no sabemos sus circunstancias, pero si dejamos que se apague, si dejamos que eso quede en cenizas, enciende unas cenizas. No sé si alguien ha tratado de encenderlo. Para nosotros, imposible, pero aún Dios de las cenizas puede encenderlo, pero depende de ti y de mí. ¿Ya? Entonces, ¿para qué el Señor también nos prueba en ese altar? Para no llevar fuego extraño, para no hacer lo que hizo Nadab y Abiú, porque ya estamos apercibidos, porque ya sabemos que al Señor lo que no le agrada. Entonces, en nosotros debe haber santidad, obediencia, pero también determinación, firmeza. Amén. Para yo decirle, Señor, yo decido levantar un altar en mi casa, para que en mi hogar, para que en mi vida, en mis generaciones, siempre haya un legado que se levante a buscarte. Y esa determinación el Señor la ha puesto en ti.
Eres la antorcha encendida de tu hogar, de tu casa, de tu familia. El Señor nos ha dicho, somos nosotros los que Él ha escogido en estos momentos para que en nuestra casa haya un altar encendido. Y depende de nosotros mantenerlo. ¿Ya? Y como les decía, el sacrificio de nosotros hoy en día es rendirnos totalmente a Él. Es morir a nuestros deseos. ¿Por qué? Porque ya lo que nosotros deseamos no es importante. Y no quiere decir que los sueños que tenemos, el Señor no los vaya a cumplir. Si es su voluntad, en su tiempo lo hará. Pero es lo que Él quiere. Es lo que el Señor quiere para tu vida. Que en ese altar Él se va a revelar cada día más a ti, a mí. Que en ese altar el Señor va a mostrar aún aquello que quizás es oculto para direccionar tu familia, tu vida. ¿Ya? Entonces, es de allí en ese altar donde nosotros cada día debemos de buscar su presencia. Debemos de buscar estar a solas con Él. El Señor nos habla de miles de formas por medio de su palabra, pero Él también se revela a nosotros. Pero también depende de nosotros, de ir con un corazón sincero, de decirle, Señor, yo hoy te quiero escuchar, pero aún si no me hablas, yo sigo creyendo y sabiendo que tú en tu tiempo me vas a hablar. Dime cómo hago para que mi altar esté encendido. Enséñame y direccióname para que ese altar, Señor, sea como usted lo quiere. Direcciona mi vida. Aún muéstrame aquello que para mí es oculto y yo estoy haciendo mal o no te agrada, porque quizás en nosotros hay momentos en que hay algo que obstaculiza y que no nos permite que ese altar se encienda. Pero iglesias, cada uno somos un altar y de nosotros mismos depende cómo se enciende ese altar. Mantenerlo es de constancia, de oración, es de rendición, de humillación, es de las 24 horas del día decir, Señor, este es mi tiempo para ti, este es mi tiempo para mi altar, pero también yo tengo un altar familiar. Enséñame a cómo hacerlo, enséñame a guiarlos, enséñame, aunque no entiendo mucho de tu palabra, pero cómo la leo, cómo la explico, porque algo se les tiene que quedar grabado a ellos. El Señor no es loco para irnos a decir, hagan un altar familiar y no pase nada. Algo está sucediendo, algo sucede en tu altar cuando tú lo enciendes, cuando hablas la palabra, cuando por toda tu casa la hablas y las palabras no se las lleva el viento. Las palabras hacen conforme a la voluntad de lo que el Señor te dijo que se hará, porque escrito está. Háblalas, escríbelas, decláralas, paséate en tu casa. Dile, Señor, yo hoy decido que ese altar se mantiene encendido por tu palabra. Guíame por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, ¿no? Y algo que llamó mucho también mi atención es, mira, es que el pueblo de Israel regresa del exilio en Babilonia y la prioridad de ellos, ¿qué fue? Restaurar el altar para la adoración. Y cuando ya estuvo restaurado, fue aprobado. Lo primero que ellos hicieron, ¿qué fue? Buscar un altar para el Señor. ¿Estás buscando lo primero, ese altar para el Señor?
Esa es una pregunta que el Señor me hacía. ¿Es lo primero que estás buscando? Yo te la dejo a ti para que tú y el Señor le respondan. Y si no es así, porque yo también me puedo equivocar y el Señor no lo estoy haciendo, dime cómo lo hago, enséñame. Si en esos momentos tu altar puede estar en cenizas, sacúdelo, que no te quede ni una tiza de ceniza por ahí. Límpialo y dile, Señor, hoy yo quiero que tú enciendas el altar, no como yo quiero, no con el fuego que yo quiero, sino con el de tu Santo Espíritu. Que sea Él nuestra guía en esta mañana para encender ese altar, para encenderlo solo para Él, para adorarle a Él, para postrarnos a Él, para venir en pos, en humillación a Él, al que es digno de adorar y de exaltar. Él aviva nuestras vidas y Él enciende nuestra llama, porque Él es nuestro amado. Él está en nosotros, el Espíritu Santo, y Él nos enciende y Él nos guía. Amén, iglesia. Así que la invitación desde el primer momento que el Señor ha venido trayendo es examinándonos a nosotros y qué estamos haciendo y qué fuego estamos llevando ante su presencia. Y si ha sido algo que no le ha agradado, hoy es tiempo de decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque como ser humano fallo, peco, te ofendo, pero aquí estoy para avivar, para encender ese altar a tu presencia, a tu llenura, para que tú me direcciones de la mejor forma. Que solo tú puedes hacerlo y solo tú me puedes enseñar. Así que iglesia, enciende el altar porque es el tiempo, es el momento y no permitas que cenizas lleguen a tu altar. Sacúdete. Hoy nos sacudimos en el nombre de Jesús y se enciende el altar del Señor, del que es único, al que venimos a rendirnos solo a Él, y que en nuestras vidas sea una humillación, una rendición a Él. Amén. Le doy la gloria al Señor porque esta corta reflexión que el Señor me dio para su gloria y para su honra. Gracias, Espíritu Santo. Te doy en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, porque tú eres el que traes la llama, tú eres el que la enciende. Tú eres el que lo haces en nuestras vidas, Señor, y nos direccionas a encender el altar. Un altar que queremos mantener, Señor, porque si nos has llamado es para mantenernos, es para guiarnos, es para seguir el camino que tú has dicho. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pongo cada altar aquí que ha decidido decirte, Señor, yo quiero que tú lo enciendas. Yo quiero que tú lo guíes. Yo quiero que tú me direcciones. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú guíes sus vidas, que tú enciendas esa llama, que la avives en cada corazón. Y que aún, Señor, en medio de circunstancias, podamos seguir yendo a ese altar. Y aunque seamos probados en el altar, Señor, permítenos mantener allí, porque es mantenernos aún en medio de ser probados. Lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Guíanos, Señor. Guíanos a tu perfecta y buena voluntad. Guíanos, Señor, a ser obedientes. Guíanos, Señor, conforme a lo que tú quieres para nuestras vidas. Lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque cada serie ha venido a incomodar, ha venido a reflexionar, pero ha venido, Señor,
a doblegarnos, a buscarte cada día más como tú quieres, como ese pueblo que tú quieres que nos levantemos en obediencia, pero en guianza de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando, Señor, porque no va a haber excusa para decir, Señor, yo no sabía. El Señor está permitiendo todo para enseñarnos, para guiarnos y para caminar en lo que Él nos está hablando. Apercibidos, apercibidos en estos tiempos, y nuestro espíritu tiene que estar conectado con Él, conectado para poder entender que esto es un mover espiritual y que solo si estamos en el espíritu podemos conectar y caminar, porque en la carne, mis amados, no lo vamos a poder hacer. Si tú no te apercibes en el espíritu, qué pena, pero no vas a poder. Y eso es algo que el Señor me venía hablando. En espíritu, para poder estar apercibidos, para poder levantarse, para cuando el Señor diga, levántate, y es de esta forma, estemos apercibidos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, que ha sido bendecida para bendecir, Señor, y que cumple el propósito en nuestras vidas conforme a lo que tú has traído, Señor. Que no solamente la guardemos, sino que, Señor, la pongamos en práctica. Cada día, Señor, cada enseñanza que tú estás trayendo a nuestras vidas y aún las vivencias que cada día nos permites, Espíritu Santo. Yo te doy la gloria, Señor, yo te doy la honra. Y yo sello, Señor, en esta mañana tu palabra con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Padre, ningún ataque o contraataque, Padre amado, en el pueblo del Señor queda sin poder y sin autoridad. En el nombre de Jesús, Padre amado. Tú eres quien nos guía y tú eres quien nos guarda, Señor. Nos cubrimos con tu preciosa sangre. En el